tiene que ser para que cada momento, cada día, cada instante de nuestra vida agrademos a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo agradamos a Dios cada día, en cada momento? Buscando hacer la voluntad de Dios. Buscando seguir de acuerdo, vivir conforme a sus principios, a lo que Él nos ha enseñado en la Biblia. Dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un acto que tiene que tener adoración, un acto que tiene que desarrollarse por gratitud, porque comprendemos la gracia y el amor de Dios, la misericordia de Dios. Tiene que haber eso en nosotros cada día, en cada momento, cuando hacemos algo para Dios. No lo hago porque soy religioso, porque el pastor me le pidió. ¿Cuántas veces nos arrepentimos de cosas malas que hacemos? Ahora que tenemos el Espíritu Santo de Dios y que Él nos enseña la verdad, pero muchas veces nos arrepentimos de las cosas malas que hacemos. Señor, perdónanos, y lloramos y hasta hacemos ayuno y todo eso, pero a los pocos días volvemos a hacer lo mismo, de tal forma que ese arrepentimiento nuestro es un arrepentimiento pobre. Los que somos cristianos llevamos años, lo hemos visto, lo hemos hecho nosotros cantidad de veces y lo vemos continuamente. ¿Cuántas veces, a pesar de que vemos la gloria de Dios, la grandeza de Dios, nos dejamos llevar por la incredulidad? Permitimos que esa incredulidad se asome a nuestro corazón y que nos domine. Eso no es pecado. Si hacemos eso, estamos pecando. Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. La incredulidad es pecado. Muchas veces como cristianos conocemos la gloria de Dios y hemos visto cantidad de milagros, pero en cualquier momento empezamos a temblar, empezamos a desconfiar de Dios. ¿Cuántas veces como cristianos nos negamos a sacrificarnos, a servir a otros o a servir en la obra de Dios? Somos cristianos, somos nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, nos decimos hijos de Dios, pero frecuentemente no nos negamos a sacrificarnos por la obra de Dios o por alguna persona que lo necesita. ¿No es eso pecado delante de Dios? ¿Cuántas veces cantamos o alabamos a Dios? ¿Cuántas veces oramos en la congregación, pero lo hacemos sin pureza, sin reverencia a Dios, hablando y ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo? Estamos pensando en buscar una palabra que suene bien, una palabra que digan, uy, qué hombre tan espiritual y todo eso, pero no estamos en el Espíritu, buscando que el Espíritu dirija nuestro clamor, que dirija nuestra mente, que dirija nuestro corazón. Si no estamos en otra parte, estamos haciéndolo de otra forma, menospreciando la presencia de Dios. Muchas veces estamos aquí orando y unos bostezando y otros por allá. Si hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Dios. Pero ¿cuántas veces estamos en la iglesia menospreciando esa presencia de Dios? ¿No es esto ser pecadores, hermanos? Nosotros que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, no estamos pecando cuando hacemos esto. Dice Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Usted no puede estar, mire, si aquí estuviera el presidente, usted estuviera así. Y usted no se atrevería a hablar con alguien o alguien que tú respetas. Te portarías adecuadamente, te concentrarías, no harías bestialidades o tonterías. Teniendo la presencia de Dios, tenemos que ser muy reverentes, muy respetuosos de esa presencia que está en medio de dos personas, que está donde hay dos personas reunidas en su nombre. No es pecado que nos olvidemos de orar, o eso es normal, ¿no? No es pecado que nos olvidemos de orar. Eso es un pecado grande delante de Dios, porque quedamos expuestos a que Satanás haga de nosotros lo que quiera, a que la carne haga con nosotros lo que quiera, a que el mundo haga con nosotros lo que quiera. No es pecado dejar de estudiar la palabra. Eso es un gran pecado, porque nunca creceremos. Y eso es un pecado. Es un pecado no ser diligentes en mantenernos en comunión con Dios. Eso es pecado. Lo hacemos continuamente.
Qué lentos somos para el servicio de Dios. Qué impacientes nos ponemos cuando estamos pasando cualquier sufrimiento. Nos volvemos impacientes cuando esto pasa. Eso es no confiar en Dios. Qué descuidados somos en las ofrendas que damos a Dios. No ofrendas tu tiempo, no ofrendas tu talento, no ofrendas tus dones, no ofrendas ni das nada para Dios. No cumplimos nuestros deberes como cristianos que somos y que la Biblia nos manda. Eso es pecar delante de Dios, y somos el pueblo de Dios, la niña de los ojos de Dios, por quien Cristo murió en la cruz. Si Dios nos pagara conforme a nuestra iniquidad, no podríamos mantenernos de pie, no podríamos resistir. Si todos nosotros nos pudiéramos a pensar en lo que podíamos haber hecho como cristianos y no lo hemos hecho, quedaríamos asombrados. Y eso es un pecado de omisión, porque que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Pero sin embargo, ¿cuánto de nosotros hay esto? Practicamos más esto que la adoración a Dios. Quizás los pecados de comisión, los que cometemos, son mucho más pequeños que los pecados de omisión. ¿Qué pecados tienes? De comisión, los que haces, o los que omites hacer: predicar la palabra, orar, ayunar, vigilar, ayudar al necesitado, orar por los enfermos. Y aunque nosotros seamos cristianos tremendos, que todo lo hagamos bien, si somos conscientes y nos ponemos a pensar, a meditar bien, sabríamos y entenderíamos y seríamos conscientes de que las cosas las podríamos haber hecho mucho mejor, que solamente hemos alcanzado este poquito, cuando si fuéramos como Dios quiere que fuéramos, hubiésemos alcanzado una torre de bendiciones, la gloria de Dios. Sí, es verdad, nosotros hemos dado ofrenda, hemos dado nuestro tiempo y todo, pero ¿alguna vez hemos dado todo lo que tenemos? Como esa viuda que dio 2 únicas monedas, 2 monedas que eran todo su sustento, que era todo lo que ella tenía. O estamos dando lo que nos sobra, solo con lo que hoy sí ofrendo. ¿Por qué? Porque me sobraron 100 pesos. Pero cuando es lo único que tenemos, ¿cumplimos con el mandato de Dios? Conocemos el poder de la oración, somos conscientes del poder de la oración, y a veces no oramos, aunque seamos conscientes de que es necesario que oremos, que sintamos la urgencia de orar por algo, de entrar en el trono de Dios y traer la gloria de Dios, pero no oramos. Eso nos pasa continuamente. ¿No es eso pecado? Esa es la vida de nosotros los cristianos. Eso es lo que más hacemos. Necesitamos crecer, necesitamos a vivir como Pablo, necesitamos vivir como Cristo, verdaderos cristianos, y a no fallarle tanto a Dios. ¿Cuántas veces dejas de congregarte por que cayó unas gotas de agua porque está lloviendo, o porque hace frío, o porque tienes un pequeño dolor en una muela o en la cabeza o en cualquier otra cosa? Nos negamos recibir la gloria de Dios, estar con Dios, tener un tiempo con Dios, ser ministrados, ministrar a Dios por tonterías. Esa ausencia de nuestra voluntad por hacer lo que Dios manda es una señal exterior y visible que demuestra la falta de legitimidad de nuestra vida consagrada a Dios. No lo somos, no nos consagramos a Dios, no somos legítimos cristianos, o no. Esto y muchas cosas más. Podemos decirle a Dios, usted puede decirle a alguien o a usted misma que estamos presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Lo puede decir? Si pensamos en todo esto, hermanos, nos dan ganas de llorar. Porque ni el 0.01% de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios pide de nosotros y por lo que Dios murió en la cruz, lo estamos haciendo.
Yo te pregunto, ¿tú te deleitas cuando estás en la congregación y estás alabando a Dios? ¿Vives ansioso? ¿Estás ansioso cuando tienes que ir a la iglesia? Voy a la casa de Dios, voy a cumplir la cita con Dios, me voy a reunir con Dios, voy a estar con mis hermanos. ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes alegría? O al contrario, hoy domingo. Bueno, toca ir. O si no, ya no me dejan predicar, ya no me dejan cantar. Así somos. Cuando deseamos satisfacciones del mundo, volamos, eso es rápido. Pero para las cosas de Dios arrastramos nuestros pies con desgano. A veces tiene que ponernos un fósforo, una mecha para que nosotros nos movamos una mano para la gloria de Dios. ¿No es vergonzante? ¿No es un gran pecado para Dios? Si Dios ve todas estas cosas, ¿tú crees que Dios está contento, que merecemos salvación, que merecemos su gloria cuando somos descuidados? ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios con nuestra boca, pero nuestro espíritu es frívolo? Somos impertinentes, somos descuidados, pero nuestro espíritu muerto, frío. ¿Cuántas veces cantamos las alabanzas de Dios y estamos concentrados, pero en la música? Ni idea de lo que la letra está queriendo decir, de quien hizo el canto quiere alabar a Dios, ni idea de eso, eso no lo pensamos, sino en el ritmo, en pasarla bien. En vez de compungirnos mientras cantamos, de elevar nuestra oración, que Dios diga, mira, hay un adorador, está cantando, está abriendo su boca en alabanza y no el cuerpo. Seamos reverentes delante de Dios. ¿Cuántas veces orando pronunciamos un torrente de palabras, pero palabras que no tienen sentido? Eso es pecado. ¿Cuántas veces vamos a la Santa Cena sin entender lo que estamos haciendo? ¿Cuántos pensamientos malsanos o ajenos permitimos que se introduzcan en nuestras mentes cuando se está exponiendo la palabra de Dios? O cuando se está orando, cuando se está alabando a Dios. ¿Y qué decir, hermano, cuando confiamos a medias en Dios? Cuando confiamos a medias en Dios, cuando confiamos como que sí, como que no. Cuando suplicamos que sus promesas se hagan realidad en nuestras vidas y nos falta fe, no podemos creer en Dios. ¿Sabe, hermanos? La incredulidad nos hace más daño a nuestras vidas que los mismos demonios, que el mismo infierno. Esa falta de fe nos hace mucho daño. Nos hace más daño que todas las trampas del enemigo, todo lo que el diablo puede hacer en contra nuestra, todas las herejías que hayan llegado a nuestros oídos, o sea, doctrinas falsas, erradas. Nos hace más daño nuestra falta de fe que todo ello. Yo creo que nuestro mayor problema es nuestra incredulidad. Ese es nuestro mayor enemigo. Necesitamos, hermanos, dejar de ser incrédulos. Pongamos que hacemos todas las cosas bien y que nos salen todo bien y somos buenos cantantes, buenos cristianos, buenos pastores, buenos predicadores. Si hacemos eso, pero si todo lo vemos con engreimiento, con orgullo, todas esas cosas buenas que hacemos las manchamos con inmundicia. Si no permanecemos dándole gloria a Dios por todo lo que Él hace en nosotros, con nosotros, no podemos engreírnos por lo que Él nos da, por lo que ha venido de Él, siempre con humildad. Podríamos hablar de muchas imperfecciones que como cristianos tenemos. Muchas imperfecciones,
Muchas imperfecciones que a veces no sentimos, no vemos por nuestra falta de espiritualidad, porque nuestra espiritualidad es muy baja y estamos gritando, estamos maltratando, estamos haciendo cantidad de cosas y no alcanzamos a verlas. Y sin embargo, somos pueblo de Dios, nación escogida, pueblo hijo del Altísimo con el Espíritu Santo, nacidos de nuevo. Esas cosas que no podemos ver porque no leemos la Biblia, porque no memorizamos la palabra, porque no ponemos atención cuando se está predicando la palabra de Dios. Nosotros no la vemos, pero Dios sí la ve con absoluta claridad. Así de que, hermano, nosotros como cristianos tenemos mucha imperfección en las ofrendas que damos a Dios, es decir, en lo que damos a Dios, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestro corazón. Somos muy imperfectos. Todas las cosas las hacemos religiosamente, hermano. Estoy hablando a un pueblo cristiano, estoy hablando a un pueblo de Dios, no estoy hablando a un pueblo mundano, no estoy hablando a gente que no conoce de Dios. Estamos hablando de nosotros, que le hacemos las cosas religiosamente, sin la esencia del agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque, hermanos, cuando hay agradecimiento, mire, cuando hay agradecimiento es una persona y usted la ve y se llena de bondad, de compasión, de alegría, quiere abrazarlo porque está lleno de agradecimiento. Ese es el fundamento que debe haber en nosotros continuamente. Si no hay eso, si no hay agradecimiento en nosotros, nuestras obras que hagamos no pueden ser aceptas delante de Dios. Es triste, hermanos, pero ahora quiero hablarles de algo magnífico, que cuando lo comprendemos y lo aceptamos, tenemos que llorar de gozo, tenemos que gozarnos en Dios, y es hablar de nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote y por su perfecta santidad nos hace aceptos al amado. Es por Cristo. Así como el sumo sacerdote cuando estaba en Israel tenía que cada año presentarse delante de Dios y hacer expiación por el pecado del pueblo, para que todos esos pecados pasados fueran perdonados. El sacerdote tenía que venir, el sumo sacerdote, una vez al año a pedir perdón a Dios para que los pecados de Israel del año anterior sean perdonados. Así tenía que hacer el sumo sacerdote. Y después de que él hacía sus sacrificios y todo eso, Dios veía a la gente, al pueblo de Israel, como limpios, como buena gente, perdonados, como santos. Ahora tenemos nuestro sumo sacerdote, que no tiene que hacer ese rito cada año, no tiene que morir, hacer sacrificio cada año, sino que hizo su sacrificio una vez para siempre. Qué grande, qué majestuoso, qué maravilloso, es lo máximo, ese sumo sacerdote que nos acompaña. Esas iniquidades que habían en el pueblo de Israel eran sido perdonados, porque ese sumo sacerdote que tenía esa plancha de oro en su frente, santidad a Jehová, sacrificaba, había derramamiento de sangre y todo eso era perdonado, era purificado. Y entonces las vidas de todas esas personas venían a ser agradables delante de Dios. Y Dios nos proporcionó ese sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote de los cristianos es un hombre perfecto, un hombre sin defectos. En el Antiguo Testamento, cualquier sacerdote que quisiera ser sumo sacerdote, si tenía cualquier defecto en su cuerpo, una uña, una herida o algo, no podía ser sacerdote. Le faltaba un ojo o tenía algún problema en una mano, en un pie, era descalificado para ser sumo sacerdote, no podía hacerlo. Y si cualquier persona sabía de esa persona cualquier cosa, mire, lo que pasa es que él es divorciado, o esa persona sabe, mire, es malo en su casa, no sabe respetar, o cualquier cosa. Si había cualquier juzgamiento de cualquiera del pueblo de Israel, esa persona queda descalificado de ser sumo sacerdote. Nuestro Cristo
En nuestro Cristo no hay defecto, ni tampoco ningún secreto. El veredicto que Pilato dio de Cristo fue: no encuentro ningún defecto en este hombre. Nuestro sumo sacerdote es perfecto. Y la misión del sumo sacerdote es llevar la iniquidad del pueblo de Dios. Hermano, la verdad es que tú y yo somos culpables de iniquidad en nuestro andar cristiano. Ninguno de nosotros, hermanos, si tenemos los ojos de Dios y no tuviésemos al sumo sacerdote, lo que nos daría era tristeza y lamento nuestro andar cristiano, por más perfecto que sea, porque no somos perfectamente lo que Dios quiere que seamos. Por eso Dios tuvo que cargar el pecado de nosotros, en quien es cabeza de la iglesia, que se llama Cristo, nuestro sumo sacerdote. Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hoy hablamos de algunas cosas que, si tú te pones a mirar, te daría tristeza con Dios. Entenderías lo minúsculo de tu fe en Dios, de tu amor a Dios, de tu responsabilidad como siervo de Dios, como hijo de Dios. Te avergonzarías. Yo me avergonzaría de mi vida si yo no viera a Jesucristo, mi sumo sacerdote, el que murió por mí en la cruz para santificarme. Dice 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es Él nuestro Salvador. Y este es el fundamento. Aquí reside nuestra salvación. No es por méritos propios, por más que nos esforcemos. Es por Cristo. Toda la iniquidad de nuestros actos defectuosos ya no nos son imputados. Ya no nos dicen culpable, por causa de Cristo, porque Él es quien llevó todas nuestras iniquidades. Éxodo 28:38 dice: y estará sobre la frente de Aarón, que Aarón llevará la iniquidad de las cosas santas, que los hijos de Israel santificarán en todos sus regalos santos. Mire, esta palabra yo no la había escuchado, y cuando la escuché, wow, regalos santos. Mire, voy a volverlo a leer. Y estará sobre la frente de Aarón, que Aarón llevará las iniquidades de las cosas santas. Eso parece una contradicción. ¿Cómo que hay iniquidades en las cosas santas? ¿Cómo hay iniquidad en algo que consideramos santo? Pues aquí dice que Aarón llevará la iniquidad de las cosas santas, que los hijos de Israel santificarán en todos sus regalos santos. ¿Quiénes son hijos de Israel? ¿Quiénes son hijos de Dios? Usted y yo. Usted y yo. Y todo lo que hablamos, todas esas cosas malas que hacemos, toda esa iniquidad de las cosas santas, que nosotros lo hacemos apartándonos para Dios, viviendo para Dios, para agradar a Dios, pero son iniquidades porque son baratas, lo que hacemos por Dios es insignificante, es mucho menos, pero mucho menos de lo que podemos hacer, de lo que podemos dar, de lo que debemos dar, mucho, mucho menos. Es algo como si usted le pagaran por trabajar un día y solamente trabaja un minuto. Yo creo que en nuestro caso ni un segundo. Pero sin embargo, por Cristo, dice, llevará las iniquidades de las cosas santas, que los hijos de Israel santifican. Es decir, que usted y yo, como hijos de Dios, ofrendamos delante de Dios con reverencia. Señor, esto es para ti, aunque es inmundicia, por decirlo así. Es inmundicia porque lo que nosotros hacemos, ¿cómo lo podemos calificar? Dios nos da tanto y nosotros damos solamente una gotica. ¿Qué hace usted si usted le da a alguien $1,000,000 de pesos y le dice: tome, te lo regalo? Y en la esquina se encuentra alguien que le pide una gaseosa y usted: no tengo plata. Y de repente dice: bueno, listo, le voy a dar, y le da un vaso de agua. ¿Tú crees que eso lo ve bien? Dios dice: es un acto, es una cosa santa. Es como aquí dice: las iniquidades de las cosas santas, que los hijos de Israel santificarán en sus regalos santos a Dios. Un regalo es algo que se ofrece
voluntariamente. Una dádiva que algo le ofrece por gratitud, por amor, un regalo a alguien. Nosotros, con el poquito conocimiento que tenemos y la imperfección que tenemos, ofrecemos a Dios regalos. Regalos santos, ofrecemos algo bueno a Dios por gratitud. Así que, hermanos, en todo lo que damos a Dios como hijos de Él, puede haber imperfecciones, errores involuntarios, cosas causadas por nuestra inmadurez, por nuestra pereza, por nuestra falta de conocimiento o discernimiento. Pero la palabra dice: Aarón llevará la iniquidad de las cosas santas. Yo no sé si lo entendió. Quizás muchos no lo entienden, aún no lo han entendido. Pero medite un poquito en eso y lo va a entender. Nuestro sumo sacerdote lleva la iniquidad de las cosas santas. Y eso hace que nosotros podamos confiar en la gracia de Dios. Eso hace que nosotros podamos aceptar a Cristo como nuestro sumo sacerdote y alegrarnos. ¿Sabe? Dios acepta toda ofrenda nuestra, que sea sincera, que ofrezcamos a Él a pesar de que sea imperfecta. Dios lo acepta. Porque Él conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestra imperfección, nuestro pecado. Estamos en el tiempo de la gracia. Importante, hermanos. En este momento estamos en el tiempo de la gracia, donde somos juzgados no por la ley, sino por medio de la gracia. Esa gracia de tener al sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Es en este tiempo en que somos juzgados no por la ley, sino por la gracia. Es el único tiempo en el que podemos alcanzar esa salvación tan grande que Cristo como sumo sacerdote vino a darnos. Después no. Fuera de Cristo, fuera de la gracia salvadora de Cristo, es dar nuestra vida por Él. No hay otra. No hay nada que usted pueda hacer si no está en Cristo y bajo esa fe salvadora de Cristo. Es en este tiempo de gracia donde Dios ve esa iniquidad de nosotros y la puede perdonar. ¿Sabe por qué? Porque Él fue tentado en todo y Él nos mira con justicia, con perfecta justicia. Él sabe, este tiene un problema porque sus padres lo trataron mal y él es así, y Dios entiende todo eso perfectamente y nos juzga conforme a esa justicia, conforme a ese conocimiento, conforme a la verdad que hay en él. En este tiempo es que podemos alcanzar esa salvación. Pero ¿en quiénes? En aquellos que tomamos la cruz y le seguimos. No crea, hermano, no, como estamos en el tiempo de la gracia, yo digo ser cristiano, pero hago unas y soy consciente que estoy robando. Y he leído 20 veces, 100 veces la iglesia que no debo robar. He leído que no debo fornicar, que no debo mentir. ¿Tú crees que eso también Dios? No, eso no es justicia. Es justicia cuando Dios ve este es un cristiano que está luchando por hacer las cosas bien, que tiene un problema de robo en su corazón, en su interior, tiene esa maldad, tiene esa enfermedad, pero él llora cuando él no quiere hacerlo. Dios juzga con verdad. A Dios no le podemos meter el dedo en la boca, pero Dios sí conoce nuestro corazón y conoce todo lo que luchamos y conoce de dónde salimos y qué problemas tenemos y qué genes tenemos y en qué sociedad vivimos y bajo qué estamos afectados. Dios lo conoce todo. Y en este tiempo de gracia, cuando Él ve que nosotros realmente lo amamos, que no somos unos mentirosos, engañadores, fraudulentos cristianos, religiosos, Él nos va a salvar. Gloria a Dios. El apóstol Pablo nos enseña cómo podemos ser salvos. Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentidos y convertidos. Lo primero es arrepentirnos. Hay gente que se cree digna de ir al cielo, que se siente bien,
que nunca se ha arrepentido. Pero aquí dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Nosotros como cristianos cada día aprendemos más de Dios y conocemos la verdad de Dios. Y la luz viene sobre nosotros y nos podemos entender para que no seamos engañados por Satanás, que haciendo el mal, estando fornicando y haciendo cosas feas, entonces nos digo, no, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque ahora voy a la iglesia, porque soy cristiano, porque creo en lo que cree la iglesia que está allá. Aquí dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, para que podamos ser salvos, para que esa salvación sea en nosotros, tiene que ocurrir en nosotros que nos arrepentimos y nos convertimos. Algunos eso no lo saben, eso no lo quieren saber mejor, porque que lo saben, lo saben. No se arrepiente, no se convierte, son malos caminos. Continúa ahí, como en la iglesia nadie se da cuenta. Como allá me tienen como el super espiritual, pero no saben que estoy haciendo esto. Ahora, el hombre no juzga. Dios no juzga como juzgamos nosotros los otros. Nosotros decimos, mire, este hermano es superior a este va a tener más bendición en el cielo que este que es grosero, es todo eso. Quizás no. Quizás ese grosero que aparenta hacer cosas, que hace cosas que al mundo lo hacen así, quizás esa persona va a tener más bendición en el cielo que esa persona que es un súper espiritual. Porque Dios ve de dónde está esa persona, de dónde cayó, qué hay en su mente, qué hay en su corazón, qué traumas tienes y todo eso. Y Él juzga con limpieza, con justicia. Así de que no es el que predica o el que gana 100,000 almas el que va a tener una corona gloriosa allí. No, eso lo sabe Dios. Y allá vamos a quedar con la boca abierta. Y ese, a que nosotros creíamos que era un impío, que era un maldadoso, ese se esforzó más, se sacrificó más que nunca en su vida tuvo una necesidad, que tuvo buenos trabajos, que tuvo buenos amigos, que sus amigos eran cristianos, etcétera, etcétera. Dios no juzga como juzgamos nosotros. Él juzga de otra forma muy diferente. Por eso nosotros nunca, jamás podremos dar un juicio verdadero, real, porque solamente conocemos lo que vean nuestros ojos. Entonces, para ser salvos, hermanos, tenemos que arrepentirnos y convertirnos. El arrepentimiento y la conversión, no como eventos aislados de un solo día. Yo me convertí, Señor, y ya, y me arrepentí. No, todos los días tenemos que arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, convertirnos. Cada día la conversión y el arrepentimiento tiene que ser algo de cada día, un proceso continuo en el verdadero creyente, en quien quiere realmente ser salvo. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Es sentir dolor, sentir tristeza, sentir vergüenza por nuestro pecado y tratar de buscar el perdón de Dios. Eso es arrepentimiento. ¿Cuántas veces vemos nuestras fallas? Escrituralmente Dios nos muestra que estamos fallando y no nos da nada. Convertirnos es cambiar nuestro comportamiento. Cambiar, que si vamos siendo esto, ya giremos 180 grados y empezamos a hacer las cosas de forma diferente. Que nos alejemos del pecado, que busquemos siempre vivir de acuerdo a los principios divinos que son escriturales. Aquí manda la palabra os juzgará. Aquí no es lo que yo crea, o lo que dice el pastor, o lo que dice esta persona, no, es lo que la palabra dice. Y a esa palabra es que nosotros nos tenemos que alinearnos. Mire, y para terminar, ahora sí para terminar, Dios eligió a Jesucristo para juzgar al mundo. Eso dice en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio le ha dado al Hijo. Antes el Padre era que juzgaba, pero ahora no, el juicio se lo dio al Hijo. Y recuerde que Él fue tentado en todo y no lo podemos engañar. Él sabe cuándo fuimos negligentes, no quisimos, fuimos rebeldes, aunque creamos que no, que la iglesia nos diga que somos super espirituales. A Dios no lo podemos engañar porque Él fue tentado en todo, Él se las conoce todas. Él dijo, mire, aquí usted podía salirse y aquí también.
Y mire, yo hice por ti esto y te mostré esto. Y aquí te di juguetecito y te llamé la atención y te puse en disciplina. Y tú continuaste. Mire, este hermano te habló, este otro hermano te habló. Mire, viste esta película, viste esta predicación y continuaste. Mucho cuidado. Dice Hechos 17:31. Y ha determinado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio de aquel que ha designado, habiendo presentado pruebas a todos de ello, el resucitado entre los muertos. Ese es el que va a hacer justicia. El que fue resucitado entre los muertos, el que fue tentado en todo, el que se hizo hombre y nos comprende perfectamente. Nada que nosotros podamos hacer Él no lo entiende, Él no lo comprende porque Él lo vivió. En sus 33 años Él vivió todo eso. De alguna forma Dios le mostró todo, Él pasó por todo y lo conoce todo. Y esa gracia en la cual somos juzgados por nuestro Dios va a terminar. ¿Y cuándo termina? Cuando Cristo venga a juzgar al mundo. Ya la gracia no hay, sino que ya vamos a ser juzgados por obras, hermanos. Es mejor que mientras estamos en este tiempo de gracia, procuremos que nuestros caminos sean agradables y perfectos delante de Dios. Seamos más inteligentes y veamos cómo estamos haciendo las cosas. No nos hinchemos de que somos cristianos. A veces caminamos así, como pavos reales, sintiéndonos grandes cristianos. Y estamos odiando a la esposa, estamos maltratando a los hijos, estamos mintiendo. Más bien revisémonos y asegurémonos. Y si tienes cosas con las cuales estás luchando, no te preocupes. Tranquilo, Dios te va a sacar si Él quiere. Él te va a juzgar con justicia. Pero aquellos que comprenden, aquellos que tú mismo comprendes que es algo, que es un pecado y que tú puedes resolverlo, y que ya Dios te dio las armas y todo lo que necesita para salir de ahí y no quieres, ten cuidado, porque tu salvación puede estar en peligro. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Mucho cuidado. Aprovechemos ahora el tiempo de la gracia. Enderecemos nuestro caminar, volvámonos verdaderos cristianos, volvámonos verdaderos adoradores. Respetemos cuando estamos orando, cuando estamos cantando, cuando estamos sirviendo a Dios, cuando estamos en la iglesia. Tengamos reverencia. No nos avergoncemos de Dios de ser llamados cristianos. Ese trono blanco juzgará a la gente de acuerdo a sus obras y según lo que está escrito en el libro de la vida de Él, en lo que Él hizo, en cómo Él se comportó, en si quiso creer en Dios o en no. ¿Tú crees que alguien se salva ahí? La Biblia dice que es justo, con dificultad se salva. El justo. ¿Qué será del pecador? No, hermanos, muy difícil, muy difícil. Solo aquellos que den su vida. Usted reniegue de Cristo en la gran tribulación. Usted tiene que decir que Cristo es una falsedad, una mentira, un engaño. No, entonces te maltratan, te atormentan. Ay, sí, la única forma que yo creo que una persona sin Cristo puede ser salva. Así de que, hermanos, al final de los tiempos es necesario que realmente nos hayamos arrepentido y que nos hayamos convertido. Que lo que esté en el libro de vida, en ese libro de la vida que va a ser visto, no estemos menospreciando una salvación tan grande como la que Cristo nos ha dado, pisoteando la sangre de Cristo. Cuando desperdiciamos esa salvación tan grande, tan fácil. Aquí no pedimos plata, ni que usted corte las venas, ni que usted haga 50 kilómetros de no sé qué, o haga 100. No, es fácil. Lo único que tienes que creer en Dios. Eso es lo único que Dios pide. Lo único que Dios pide para darnos una salvación tan grande. Quien no aprovecha eso, quien no se sujeta a eso, está pisoteando la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? La sangre del pacto, usted, hermano, ha sido santificado. No la tengas por inmunda. No todo el mundo,
No todo el mundo fue santificado. Usted fue rotulado, sellado con el Espíritu Santo. Usted fue un hombre que entendió la palabra, que se convirtió, que se arrepintió. Dice: y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia. No menospreciemos una salvación tan grande. Valoremos lo que es ser cristiano. Hoy el mundo lo ve como: uy, esos pobres, tontos, miren esos locos. Pero usted que conoce la verdad tiene que saber que tienes el mayor regalo, el mayor privilegio que ser humano, que los ángeles, que cualquier cosa creada pueda tener. Mateo 25, 32 y 33 dice: serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Otra forma de decir quién es apartando, separando. Usted oveja y usted cabrito en el redil del Señor. Ese cabrito es el que no se somete, el que hace las cosas como él quiere, el que no respeta autoridad, el que viene saltando de aquí para allá, el que es un problema en la iglesia. Dice: como apartará el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Cómo te comportas dentro de la iglesia? ¿Como una oveja sumisa a los líderes, sumisa a la voluntad de Dios? ¿Como una oveja mansa, o como un cabrito que se cree: yo ya soy teólogo, yo ya soy esto es lo que hay que hacer, esto es lo que... saltando y brincando y creando problemas? Esa es otra forma con la que Dios al final va a juzgarnos. Dice Mateo 25, 32: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Dónde quieres estar? ¿Cómo quiere que Dios te trate al final? ¿Como oveja o como cabrito? Mucho cuidado. Así que santidad a Jehová es un llamado de Dios a vivir separados del pecado y consagrados a Él. Eso se llama santidad a Jehová, la que está en la mitra del sumo sacerdote. Es un llamado a transformar nuestro pensamiento, a transformar nuestra forma de actuar en este mundo, a transformar nuestro comportamiento y a ajustar nuestro carácter al carácter de Cristo. Ya todos sabemos lo que significa la palabra santo. La palabra Godés significa separado, consagrado. Eso significa vivir conforme los estándares bíblicos, conforme los estándares de Dios, abrazando una vida justa y compasiva, llena de amor. Así de que, hermanos, vivamos una vida honesta, hermanos, una vida cristiana legítima, amando y obedeciendo a Dios y amando a los demás. Tú puedes obedecer a Dios y no amar a los demás, estás grave. Primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a sí mismo. Somos cristianos y tenemos un privilegio maravilloso, y es nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, nuestro gran sumo sacerdote. No desperdiciemos tanto que Dios nos ha dado y que usted que está aquí Dios le ha permitido conocer. Yo sé que si usted está aquí no está porque lo obligaron. Algo de usted conoce a Dios. Agrande ese conocimiento, pula su devoción a Dios, adore a Dios en cada cosa que haga, tenga cuidado con Dios cada vez que practica un pecado, porque quizás Dios lo pase, pero también hay la posibilidad de que quizás no, porque Él ve lo que hay realmente en tu corazón, la verdad que hay en tu vida.